Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes al webinar de Colaboración Digital con Proveedores o CDP. Mi nombre es Emilio Bernal y tengo el gusto de ser su anfitrión el día de hoy. En nombre de Origon, les queremos agradecer el tiempo que nos conceden para atender en esta sesión. Esperamos realmente que la encuentren valiosa y atractiva. Les quiero comentar que para Origon es importante que nuestros clientes y socios se encuentren debidamente informados en temas relacionados con colaboración digital, específicamente en materia de articulación de ecosistemas digitales de negocios que permitan impulsar la cadena de suministros dentro del ciclo de compras. Es por esto que nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de seminarios en línea, webinars, para proveer con información precisa, confiable y de primera mano que permita apoyar la toma de decisiones en los negocios. El día de hoy contaremos con la presencia de dos excelentes speakers, el señor Carlos Manuel Pérez, quien es el director de la Unidad de Negocios Internacionales en Origon, y el señor Miguel Sánchez, quien es el director de la Unidad de Negocios de Colaboración Digital con Proveedores, o CDP. Les quiero comentar que cuentan con información disponible dentro de su ventana de GoToWebinar con las presentaciones y materiales adicionales relacionadas con el tema de colaboración digital. Enseguida les comparto la agenda para el día de hoy. Tenemos como primer tema una evolución, un desglose de la evolución de Interfactura de Origon, temas relacionados con la gestión eficiente del proceso de Procure to Pay y diferentes casos de uso que vamos a revisar en detalle. Desde los beneficios de la integración dentro del ecosistema digital multiempresa, multiproceso de la compra al pago, un escenario de transportistas con carta aporte y comprador del servicio de transporte, otro caso de uso más para el servicio de autoservicio, uno más para la colaboración con proveedores especializados en cumplimiento REPSE, y finalmente un caso de uso de arrendadores. Cerraremos la sesión con una muy breve actualización normativa relacionada a la carta aporte. Quiero expresarles que una pieza fundamental dentro de esta iniciativa es contar con la participación activa de todos y cada uno de los que nos hacen el favor de acompañarnos, de manera que les quiero pedir si pueden enviar todas sus preguntas, comentarios o inquietudes a través del panel de preguntas y respuestas del GoToWebinar. De nuestra parte estaremos pendientes para responder cada una de sus preguntas. No me resta más que agradecerles su presencia en esta sesión webinar y ceder la palabra a nuestro primer panelista, el señor Carlos Manuel Pérez. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Emilio. Voy a iniciar este webinar platicando un poquito sobre nosotros en Origon brevemente y una introducción a los conceptos que queremos compartirles alrededor de el proceso de Procure to Pay y cómo abordarlo, ya no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista de negocios, comercial y de control interno en una organización. Brevemente, muchos de ustedes ya nos conocen, somos una empresa que arranca en el mundo del paperless, de la factura electrónica, a través de nuestro nombre Interfactura, que hoy se constituye nuestro producto principal en términos de la emisión de documentos electrónicos con cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria. Durante los últimos años hemos venido evolucionando nuestras plataformas, dándonos cuenta que la factura electrónica es un documento más súper importante, pero un documento más dentro de una serie de documentos electrónicos que interrelacionan a lo que nosotros llamamos los stakeholders de cualquier organización. Esos stakeholders, que pueden ser los clientes, los proveedores, las instituciones financieras, gubernamentales, los propios empleados y los accionistas, constantemente están intercambiando documentos para poder hacer una compra, para poder hacer una venta, para poder generar un estado de cuenta y entregarlo a un cliente final. Digamos, hay un grupo importante de documentos que requieren reglas de juego y reglas de intercambio de información. Y nosotros nos convertimos a través de esta evolución de las plataformas, desde la factura electrónica a una plataforma integral de ecosistemas digitales de negocio, en lo que hoy llamamos Origon,
que es nuestra marca comercial, para poder evolucionar, digamos, lo que hoy llamamos nuestro origen, que es la factura electrónica, versus lo que son nuestras nuevas soluciones end-to-end, totalmente configurables y con una orientación multidimensión. ¿Qué significa multidimensión? A nivel de multiempresa, multilenguaje, multimoneda, de tal manera de que yo pueda operar en diferentes ambientes y poderlas adaptar a las necesidades de mi organización sin necesidades de meter código de software, sino a través de configuraciones de reglas y flujos de negocio. A eso, de ahí proviene nuestro origen Interfactura, Origon, Origami, la manera en que puedes configurar estos end-to-end. Luego que yo tengo este concepto que es nuestra nueva marca comercial, pues indudablemente esto va muy de la mano con la nueva generación de plataformas que utilizan un concepto que hemos acuñado durante muchos años, que está asociado a la colaboración digital. La colaboración digital es un habilitador que nosotros proveemos a nuestros clientes para ayudarlos en un proceso de transformación digital, evitando los buzones, los portales, el envío de correos, llamadas, haciendo que la interacción entre estos stakeholders que mencionaba antes se haga tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Y cuando ya yo tengo estos stakeholders trabajando conmigo, pues yo voy a poder armar lo que llamamos el ecosistema digital de negocio, donde cada uno de los participantes pueden tener visibilidad y trazabilidad. Este concepto lo vamos a ver aplicado el día de hoy en este webinar a través de la gestión eficiencia del Procure to Pay y de nuestras soluciones alrededor de la colaboración digital con proveedores. Para darles un poquito el contexto, cualquier empresa de cualquier sector de industria, pues tiene funciones comunes de compras en la organización y de cuentas por pagar. Usualmente, un usuario genera una requisición y genera compras, desde la invitación a través de solicitudes a diferentes proveedores para que me coticen, negocian y adjudican contratos. Una vez ocurre esta primera parte, que le llamamos Source to Procure, viene el proceso de la operación per se de la compra, que tiene que ver con el Procure to Pay. Es desde el envío de la orden de compra hasta que pago esa orden de compra de lo que compré. Si ustedes se dan cuenta, en el slide del lado izquierdo, participan muchas personas. Participan roles como el usuario de las diferentes áreas de una organización, el área de compras especializada en la negociación, el área de compras especializada en la operación, junto con recepción, almacenes, en ocasiones control interno o contraloría, y posteriormente cuentas por pagar y tesorería. Este webinar se va a concentrar en el flujo de Procure to Pay. Asumimos que la gran mayoría de nuestros clientes tienen en buena medida resuelto todo lo que está asociado a la negociación de un proveedor. Una vez que ya yo lo tengo negociado, donde hay un reto importante, porque es donde tengo que intercambiar mucha información con mis proveedores, es en este flujo de operaciones, donde hay que controlar desde la orden de compra hasta el pago. Entonces nos vamos a enfocar en el Procure to Pay en esta oportunidad. ¿Cuál es el foco tradicional de un ERP? Muchos de ustedes seguramente tienen un ERP en sus organizaciones y normalmente un ERP de compras pues te resuelve la compra per se, la administración de proveedores, el surtido y el proceso de pago, como se ve acá. ¿Qué pasa? Este alcance tradicional es un alcance que automatiza los procesos internos de la empresa. Y ese proceso interno de la empresa, pues no necesariamente involucra a los proveedores. Y la forma en que la tecnología lo ha venido resolviendo durante estos últimos años a través de la habilitación de portales o la habilitación de una comunicación a través de correos electrónicos. ¿Qué pasa? Al hacer eso,
lo que está ocurriendo es que la información que muchas veces yo tengo de mis proveedores es parcial. La tuve probablemente completa el día 1, pero no la mantuve actualizada. Muchas veces los portales y evidentemente los correos electrónicos son buzones que no son inteligentes. Entonces, el uso intensivo de correo y buzones pues genera que haya poca flexibilidad en los flujos y en las reglas cuando yo quiero operar con mis proveedores, si del lado del comprador, da poca transparencia en las validaciones, ya no solamente fiscales, sino validaciones para pago, validaciones de recepción, y eso se mezcla a que si yo tengo correos, tengo buzones y tengo solamente algunas validaciones expuestas para que mis proveedores las vean, pues mis procesos son semiautomáticos, porque en el ERP son totalmente automáticos, pero de cara a alguien que es fundamental en el flujo, que es el proveedor, el proceso es semiautomático. Entonces, los proveedores, a su vez, desde su cara, pues se enfrentan con que tienen diferentes esquemas de entrega y recepción, tienen grandes esfuerzos para conciliar o disputar, tienen limitada posibilidad de seguimiento de la cobranza, lo cual como efecto, pues su flujo de caja se ve afectado y tiene el mismo efecto de un comprador. Hay barreras de comunicación porque si yo tengo que ir a un correo electrónico y extraer el documento, interpretarlo, hago un proceso en el fondo batch, que es un proceso que no es en línea. Entonces, como consecuencia, los síntomas comunes de la organización los podemos dividir para el comprador en que es una mezcla, en términos generales, de una afiliación de proveedores semimanual. ¿Por qué? Porque es una mezcla de papeles, de acta constitutiva, de comprobante de representante legal en papel, para constituir un folder o una carpeta, versus alguna de la información en línea que yo doy de alta dentro de mi ERP. Muchas veces las actualizaciones son batch, como decía anteriormente, muy asociados a la aceptación, a la validación de fiscal y pagos, pero siempre en un buzón que recibe y entrega, recibe y entrega. Pero si yo no voy al buzón, yo no me entero qué está pasando. Entonces, ¿eso qué genera? Que además, al yo tener información parcial de los proveedores y una actualización batch, pues tenga poca capacidad de verificar a los proveedores en temas tan importantes que un comprador hoy en día está obligado a hacer, como tiene que ver con listas negras 69B, prevención de lavado de dinero, geolocalización y otra cantidad de verificaciones que muchas veces las áreas de compra requieren ejecutar. La conciliación no es una conciliación integral. Nosotros llamamos una conciliación integral cuando yo mezclo la validación fiscal con la comercial y con la financiera en una sola plataforma y donde las dos puntas de la cadena de suministro, tanto el comprador como el proveedor, la misma información. Y del lado del proveedor, el síntoma común es que en general paga por la conexión dependiendo de la volumetría de transacciones, en un valor único o basado en un porcentaje del valor de la compra, por tener acceso a una comunidad. El proveedor accesa al portal y no necesariamente tiene funcionalidad propia, simplemente va a un portal, es un buzón donde escojo y extraigo mi orden de compra, extraigo que ya me van a pagar, pero no tengo visibilidad más allá del documento que me intercambian a través de un buzón. Y la conciliación, en consecuencia, es mayormente fiscal, con poca o muy reducida información digital de rechazos en el proceso de compra. Entonces, este contexto hace que yo tenga que buscar o busquemos alternativas para mejorar estos procesos. Entonces, hoy queremos platicarles sobre un alcance extendido con casos prácticos de uso que vamos a revisar en temas tan actuales como administración de carta aporte, como la administración de proveedores especializados o antes le llamábamos outsourcing, y que son casos de uso
de la vida real que muchos de nuestros clientes y asociados viven y que requieren una solución integral. Esa solución integral es una solución donde yo pueda tener del lado derecho como comprador mi solución en mi ERP y yo pueda intercambiar información y fijar mis flujos y reglas de negocios a través de la solución colaboración digital con proveedores y poder generar un alcance extendido. Para que el alcance sea extendido, yo tengo que exponer en una comunidad digital los procesos internos de la empresa, pero a través de CDP. De tal manera de que yo conecto mi ERP con la solución colaboración digital con proveedores y habilito a cada uno de mis proveedores con una herramienta que está íntimamente relacionada para hacer que lo que decíamos al principio del webinar, colaboración digital. Todas las reglas que yo fije como comprador van a estar reflejadas en el proveedor y el proveedor va a tener la posibilidad desde emitir una factura o cargar una factura hasta administrar el intercambio de todos los documentos de una orden de compra hasta el pago en su propia herramienta, que va más allá de un portal o de un buzón no inteligente de intercambio de datos. Entonces, esto es el concepto en términos generales que queremos platicarles el día de hoy y con esto paso a darle la presentación a Miguel Sánchez. Muy bien, buenos días a todos. Yo soy Miguel Sánchez y bueno, vamos a platicar un poco más a detalle de lo que nos comenta Carlos Manuel y vamos a platicar sobre el tema de colaboración digital con proveedores, ya de los features particulares que nos hacía favor Carlos Manuel. Lo primero que vamos a hacer es platicar de qué es CDP. Ya Carlos Manuel nos ayudó, nos explicaba que es una plataforma que apoya el proceso Procure to Pay. El objetivo de CDP es eso, es buscar la automatización de ese proceso Procure to Pay. Tiene un motor muy fuerte de configuración donde podemos integrar las diferentes reglas de negocio con nuestros diferentes grupos o segmentaciones de proveedores. Sabemos que para un proveedor de mantenimiento, para un proveedor de servicio, para un proveedor de materiales, pueden variar las diferentes reglas para cada uno de ellos. Entonces, en la plataforma podemos hacer esa configuración muy particular que me ayude y que resuelva las necesidades del proceso de mi negocio. Y en todo este proceso de colaboración de los diferentes segmentos de proveedores, el poder acercar el financiamiento a los actores que colaboran en esta plataforma, como lo es el comprador y lo es el proveedor. Lo vamos a detallar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los grandes features que tiene como tal la plataforma? Pues inician en todo el tema de la administración de los proveedores, desde un tema simple de dar de alta un proveedor en la plataforma, o bien en el espíritu de usar las campañas digitales para que a través de ellas se pueda generar la afiliación. Esto no es más que un envío de ligas de acceso a la plataforma para que se puedan afiliar principalmente por correo electrónico. Y hay otro concepto importante dentro de esta gestión de proveedores que es la verificación. Es cómo me aseguro yo, comprador, que con la red o con la comunidad de proveedores estoy trabajando correctamente y no van a afectar la continuidad de operación de mi negocio. ¿Cómo? Pues sabiendo que son entidades cumplidas ante la autoridad en un tema de opinión de cumplimiento, en listas negras del SAT o ante otras entidades o autoridades afines al proceso de negocio que tengo con ellos, ¿no? Entonces también lo vamos a detallar, pero ese es el concepto de verificación. Y una vez que yo ya tengo a los proveedores afiliados y verificados, pues puedo iniciar todo el proceso de transacciones con ellos. Y normalmente nace con un tema de compra.
Y dentro de la plataforma podemos gestionar todo el proceso de órdenes de compra, todo el proceso de gestión de entradas o recepciones de material, que normalmente le llamamos nota de recepción o entrada al almacén, etcétera, entre otros documentos. Otros documentos como pueden ser órdenes de embarque, solicitud de nota de crédito, solicitud de carta aporte, etcétera. Otros documentos de acuerdo al proceso de negocio que tengo con mis proveedores. Y normalmente esa transacción comercial se ve reflejado ya en un documento fiscal, que es cuando ya acepto el servicio, cuando ya estoy de acuerdo en que me generen una factura, y normalmente cuando me generan la factura y me entregan la factura, pues entra en un proceso de aceptación o recepción de esa factura. Si esa factura me la están entregando, debo de validarla por un tema normativo en México, y cómo genero un proceso de conciliación entre todos estos documentos fiscales y documentos comerciales para poder tener visibilidad y trazabilidad de dónde se están generando. Y en CDP tenemos la oportunidad de tener esa liga y esa conciliación de estos documentos. De igual forma, hay un concepto que le llamamos autoemisión o autoservicio, lo vamos a detallar, pero no es como otra cosa más que cómo el comprador se asegura de tener los documentos fiscales cuando al proveedor se le puede complicar. Lo vamos a detallar, pero es un concepto muy interesante. Y posteriormente, ya que tenemos la aceptación del servicio normalmente mediante estos documentos fiscales, pues viene todo un proceso de gestión del pago, que genera o inicia en un tema de programación de pagos y como tal el pago. Este tema de programación de pagos y pagos, si bien puede ser también funcionalidad que ya tengan muy resuelta en los ERPs, como lo comentaba Carlos Manuel, bueno, también aquí en la plataforma pueden generar la automatización de estos procesos mediante políticas de pago o inclusive hacer pagos aquí mismo dentro de la plataforma. Lo voy a detallar más, inclusive más adelante. Y una vez que ya tenemos aceptada la factura, programado el pago, es un periodo muy viable en el cual se puede integrar tanto para el comprador como el proveedor acceso al financiamiento. Le llamamos normalmente buffer financiero, porque tanto el comprador puede usar una línea de crédito para pagar a los proveedores, como el proveedor puede usar esa línea de crédito del comprador para anticipar sus documentos o inclusive el propio proveedor tener un acceso o un financiamiento para descontar documentos de otros clientes, no necesariamente del proveedor con el que estoy colaborando aquí en la plataforma. En términos generales, esto es CDP. Esto es a muy alto nivel, todos los features a muy, a muy alto nivel de la funcionalidad que contempla la plataforma. Lo vamos a detallar un poquito más. Entonces, ¿cómo nace normalmente una colaboración? Partiendo de este tema de colaboración comercial. Normalmente el comprador, pues, tiene una necesidad y esa necesidad, después del proceso de sourcing, como lo comentaba Carlos Manuel, viene ya el tema operativo y esa necesidad normalmente se pone o se plasma en un documento que es una orden de compra. En la plataforma podemos gestionar estos documentos o bien podemos integrarlos desde su ERP. Este puede ser el inicio para el proceso de automatizar Procure to Pay. Entonces, o los puedo generar dentro de la plataforma CDP o los puedo integrar desde sus diferentes sistemas. Y en la plataforma puedo integrar funcionalidad para aceptar o rechazar esas órdenes de compra y ya empieza a generar la historia o la bitácora dentro de la plataforma que después va a ser muy rastreable y visualizarse en cualquier momento. Ya que mi proveedor acepta la orden de compra, pues normalmente viene la entrega del servicio. Sí, el servicio a quien me lo está solicitando y bueno, el proveedor, ya sea que a través de medios propios en temas de transporte o presenta un servicio, entrega el material, bueno, hace llegar la solución o el pedido de la necesidad que tenía mi comprador. Y una vez que yo como comprador recibo ese servicio, esos materiales, lo comúnmente es que se genere una entrada de almacén o una nota de recepción, la cual yo puedo publicar en la plataforma y de esa forma el proveedor también va a poder visualizar
que ya el comprador aceptó la entrada de material y ya me generó un documento que le llamamos nota de recepción. Para posteriormente, bajo ese documento, entonces ya puede el proveedor generar un documento fiscal. Y aquí viene el tema de, dentro de la plataforma, a partir de la nota de recepción, el proveedor puede generar la factura. Es prácticamente un clic o un par de clics en el cual de lo que ya publicó el comprador sin posibilidad de errores, sin contratiempos, muy fácilmente puede el proveedor generar su factura de ese servicio que ya aceptó, ese material que ya aceptó mi comprador. O bien, si no quiere facturar dentro de la plataforma, pues ¿qué va a suceder? Que el proveedor, si ya tiene otra herramienta o un sistema administrativo, pues la va a generar, la va a facturar en donde él desee y viene y carga la factura en la plataforma. Si carga la factura en la plataforma, entonces el siguiente paso va a ser entregar esa factura a al comprador a través de la plataforma y hacer un proceso de asociación. Ese proceso de asociación normalmente le llamamos two-way match o three-way match o n-way match si es que implica más de 2 o 3 documentos. Si la factura fue generada a partir de la nota de recepción o de la orden de compra dentro de la misma plataforma, en automático ya queda asociada y pues si se fijan, esto automatiza el proceso, no hay mails o correos electrónicos de por medio, hay visibilidad en la plataforma de ambos actores en todo momento, entonces todo este proceso se gesta en un solo sitio. Y una vez que ya tenemos aceptados y asociados esos documentos, pues ya viene todo el ciclo de gestión del pago, que normalmente nace o arranca de una programación de pago. Dentro de la plataforma también tenemos la posibilidad de automatizar esta programación, como a través de políticas de pago. Con estas políticas de pago, desde las básicas a poder hacer una programación manual donde yo cuentas por pagar, entro y le pongo la fecha de pago, o en base a las condiciones de pago que tenemos de 30, de 60 días, etcétera, a días de cortes o a seleccionar un calendario particular de la programación de pago, todo eso lo puedo automatizar de tal forma que cuando me llega una factura, el documento queda programado. Y en todo momento, darle visibilidad al proveedor para su seguimiento al cobro. Ya se aceptó, ya se programó, ya ya veo yo la fecha en la cual me van a pagar. Entonces se le habilita al proveedor la plataforma, que no es un portal, quiero hacer énfasis en eso, no es un portal de proveedores como normalmente lo conocemos, es una plataforma de administración que se le habilita al proveedor y puede ahí dar seguimiento al cobro. Y una vez que ya se llegó la fecha de pago o la programación de pago, pues se ejecuta como tal ese pago, ¿no? Y el proveedor podrá ver que ya se ejecutó dicho cobro. También quiero hacer énfasis aquí en este punto porque los clientes normalmente ya tienen resuelto el tema del pago o hay mucho celo en este proceso del pago porque interviene un tema pues de manejo de dinero, ¿no? Entonces, quiero comentarles que en la plataforma yo puedo hacer el pago de los servicios o los materiales como a través de la habilitación de cuentas bancarias dentro de la plataforma. Se le habilita una cuenta dispersora al pagador, se le habilita una cuenta conciliadora al cobrador. De tal manera que yo, comprador, integro recursos a mi cuenta bancaria que está en la plataforma, se paga al proveedor a su cuenta conciliadora y ahí mismo lo ve. Y los dos pueden tener ligada una cuenta operativa del banco que quieran y estar por transacción programado por día, por monto, etcétera, estando transfiriendo los movimientos o el dinero como tal a sus diferentes cuentas operativas. Solamente se utilizan estas cuentas puentes como eso, como un puente para poder conciliar el tema bancario y poder ejecutar el pago dentro de la plataforma. Ahora, me tomo mucho tiempo aquí porque también quiero precisar de que si ya tiene resuelto ustedes, el cliente, el tema del pago o hay celo en no usar el pago dentro de la plataforma,
se puede integrar mediante interfaces o APIs, que le llamamos nosotros, a sus sistemas RPs o a sus sistemas legados para estarme notificando la programación de pago y el pago cuando haya sucedido en sus diferentes herramientas que tienen. Entonces, esa es otra alternativa en la cual me notifican, se actualiza dentro de CDP con la finalidad de que se genere en automático el recibo electrónico de pago, que dentro de la plataforma es viable hacerlo. Entonces, por eso es importante, si se hace el pago en la plataforma o fuera de, el poder estar notificando o avisando a CDP de cuándo se ejecutó, para que me ayude la plataforma a recolectar esos reps que en realidad se generan aquí mismo de forma automática. Y por último, tanto el comprador como el proveedor puede tener acceso a un tema de financiamiento. Desde, bueno, previamente en la plataforma puede hacer una solicitud, se hace un análisis y después de ese análisis y la revisión se autoriza un financiamiento para el comprador para que pueda apoyarse a pagar a sus proveedores. Y de igual forma para el proveedor. El proveedor tiene ya dos esquemas de cómo ayudarse o cómo tener flujo de efectivo. Una es él mismo, por él, solicitar también una línea de crédito. Después de un análisis se le otorga esa línea de crédito y él ya podrá anticipar su cobro de las facturas que esté generando de su financiamiento que le fue otorgado. O bien hay otro esquema, bueno, ese se le llama factoraje, perdón. Y hay otro esquema donde también puede anticipar su cobro y se llama confirming, pero este es no de una línea de crédito del proveedor, sino de la misma línea de crédito del comprador, donde él configura en la plataforma que al proveedor 1, el proveedor X, le puede permitir el cobro anticipado a través de su línea, y bueno, este proveedor a través de la línea de financiamiento del comprador puede anticipar sus cobros. Entonces, hice mucho énfasis aquí en el tema de programación y pago, porque más adelante lo vamos a ver y ya nada más voy a hacer referencia. Entonces, este es un modelo típico, un modelo tradicional de colaboración y gestión del pago y llegar al financiamiento que podemos hacer dentro de la plataforma de CDP o colaboración digital con proveedores. Ahora, yo aquí partí de un tema de que los proveedores ya están afiliados. De forma rápida, les voy a comentar cómo sucede esa afiliación. Y se los comentaba al inicio, el espíritu de esto es que sea a partir de una campaña digital, donde a través de esas campañas digitales hay solicitudes de afiliación, principalmente por correo electrónico, donde les llega una liga y los proveedores, dependiendo el proceso que va a operar con su cliente, con su comprador, es lo que le va a solicitar información o lo que va a firmar. Por ejemplo, si va a emitir dentro de la plataforma, pues seguramente se le pide su certificado sello digital o una sola aceptación de términos y condiciones, o inclusive quiero que firme de forma digital o con trazo digital, etcétera. Eso se define cómo queremos operar con mis proveedores y es lo que sucede en el proceso de afiliación. Y ya que lo atiende como tal el proveedor, pues se inscribe a la plataforma para poder operar dentro de la misma. Y aquí es cuando sucede el proceso de verificación. Y ese proceso de verificación puede ser consultado o visto pues tanto del comprador como del mismo proveedor. Estas verificaciones se pueden manejar de inicio al momento de afiliarse y posteriormente de forma periódica, de tal forma que yo vaya generando una historia porque la información puede ser cambiante. Antes tenía alguna verificación incorrecta, después con el tiempo la solucionó o viceversa, ¿no? Estaba todo bien cuando lo afilié, pero al paso del tiempo pudo haber caído en una cuestión incorrecta de estas verificaciones. ¿Cuáles son las que manejamos? Son estas 7 que estoy mostrando. Es prevención de lavado de dinero, donde tenemos alrededor de 60 listas, tanto nacionales como internacionales, como temas de personas políticamente expuestas, temas de PGR, del FBI internacional, etcétera, etcétera. Tema de sociedad de información crediticia, que no es otra cosa más ver la salud de su situación financiera de mi proveedor. Esto principalmente cuando se le juega con un tema de financiamiento, ¿no? Temas de geolocalización, porque para algunos clientes también es importante saber dónde operan, si existe la unidad operativa o la nave
o las instalaciones que estamos comentando que el proveedor tiene, y bueno, no es más que una confirmación visual de la dirección proporcionada de un mapa de dónde está ubicado y una fotografía de la instalación. El tema de REPSE, muy reciente, con el tema de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el tema de proveedores especializados o comúnmente llamados outsourcing, ¿no? El muy mencionado tema de listas negras de la 69B con la autoridad. El tema de opinión de cumplimiento, que si es una persona positiva en esta opinión de cumplimiento o no. Y el tema le llamamos flujo, que es una comparativa entre los ingresos y egresos en el tema de la información que existe en el buzón tributario. Estas dos últimas, opinión de cumplimiento y el flujo de buzón tributario, pues son verificaciones que hacemos, pero necesitamos un acceso del proveedor importante para poder acceder al buzón tributario. Si el comprador tiene la injerencia con el proveedor de poder solicitarles estas informaciones, podemos tener también estas verificaciones. Bueno, ya platiqué de una colaboración tipo, ya platiqué de la afiliación y de las verificaciones que suceden en la plataforma. Ahora voy a platicar muy rápido del tema del ciclo de pago. Del ciclo de pago, si es que sucede dentro de la plataforma. Hice énfasis en láminas anteriores de que si el cliente no quiere hacer el pago dentro de la plataforma porque ya lo tiene resuelto en otros sistemas, puede seguir haciéndolo igual y conectarnos a CDP para que se notifique ese pago, esa programación y poder marcar los documentos y generar el REP. Pero si hay algún cliente que quiera manejar el ciclo de pagos dentro de la plataforma, esto es lo que sucede. Muy rápido, partiendo del punto 1, nace esto desde el tema que ya tenemos una factura, de que ya recibo una factura de los diferentes medios. Pueden ser emitidas en la plataforma, pueden ser cargadas, pueden ser bajadas del buzón tributario, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo la base de facturas que voy a pagar. Puede haber procesos de aceptación y de validación de esas facturas. Posteriormente viene el proceso de pago, el número 3. Cuando yo programo pago y relacionado al punto 4, normalmente defino cómo o a través de dónde lo voy a pagar. Y como les decía, yo habilito, o sea, le habilita al cliente un medio de pago que es una cuenta dispersora, una cuenta bancaria a su nombre, donde pueden estar fondeando los recursos para pagar a sus proveedores, o bien puedo utilizar el acceso al financiamiento o la línea de crédito que tenga para poder pagar a mis proveedores. Y en el punto 5, pues normalmente casi todo mundo maneja un tema de autorización que podemos manejar niveles, ya sean, pues sí, por niveles o por montos, el poder llevar esas autorizaciones. Una vez que se generan esas autorizaciones, en todo momento se está notificando al proveedor del pago, de las fechas y de los medios en cómo se va a hacer el pago, para en el punto 7 como tal ya hacer el pago o hacer la dispersión. Y esa dispersión se genera también a la cuenta bancaria que le llamamos cuenta conciliadora, donde fue que fue habilitada al proveedor desde su afiliación. Y bueno, ya como les comentaba, de forma automática, al tener nosotros acceso a estas cuentas bancarias de los movimientos que están sucediendo dentro de la plataforma, pues se puede hacer o se tiene una conciliación en automático bancaria. Y bueno, se notifica del pago conciliado y prácticamente termina el ciclo de pago. Es un proceso muy automatizado, muy sencillo, una vez de que yo lo quiero implementar, habilitando como tal estos medios de pago y cobro dentro de la misma plataforma. Bueno, ya hablamos bastante de lo que hace la plataforma en general, algunas características adicionales dentro de la plataforma de CDP, pues recalcar algunas de estas, como lo es, por ejemplo, es una plataforma muy configurable, donde puedo integrar los diferentes flujos de los tipos de proveedores. Puedo llegar a una especificidad tan importante que si yo quisiera manejar un flujo por separado por proveedor, lo puedo hacer. Normalmente los agrupamos en base a tipos de proveedores, porque podría ser mi administración muy compleja, pero les quiero dar esa tranquilidad que podemos configurar esos diferentes procesos en base a cómo opero con mis proveedores.
El espíritu de la plataforma es una comunicación continua. Provee de muchos mecanismos, desde un chat en la misma transacción. Ha sido muy aceptado ese tema de cómo el proveedor en un pedido particular, en una factura en particular, ¿por qué no se me está pagando esta factura? ¿Por qué nomás se me pagó parcialmente? ¿Cómo en la misma transacción poder generar un chat entre proveedor y comprador para hablar de esa transacción en particular? Ha sido un tema muy aceptado. El poder subir documentos adjuntos que ayuden en la transacción o que clarifiquen cierta información, eso ha apoyado también bastante. Y bueno, buscamos como tal digitalizar todo el tema de la operación de Procure to Pay con esta colaboración entre proveedor y comprador. Y algo no menos importante, pues el poder tener acceso al financiamiento también a nivel de clics para poder pues apoyarnos en nuestro flujo de trabajo y poder mantener una continuidad operativa, ¿no? Entonces son algunas características adicionales que quise hacer énfasis. Bueno, ya hablé bastantito, quisiera invitarlos a un sondeo antes de continuar, donde aquí Emilio nos va a ayudar, nuestro anfitrión, a mostrar el sondeo para hacer un poco interactivo. Pedirle su apoyo, por favor, para contestarlo. Les vamos a dar algunos segundos. Ya lo deben de estar viendo y es unas preguntas ahí muy sencillas. Entonces vamos a dar unos segunditos para que se den el tiempo de contestarlo. Entonces, por favor, ayúdenos ahí a contestar, también para hacer un poquito interactivo este tema y no se me cansen tanto con mi monólogo. Bueno, terminamos el sondeo. Por ahí va a mostrar las respuestas Emilio. Y bueno, ahí tuvimos bastante participación y nos da el porcentaje de los tipos más críticos que consideren su proceso, pues ustedes ahí en su negocio, ¿no? El más alto, recepción y control del servicio y conciliación de procesos con el flujo de efectivo. Agradezco mucho la respuesta. Ahora vamos con uno segundo, también de forma muy rápida. Para que nos apoyen también a contestarlo. Vamos a dar otros segunditos. Perfecto. Cerramos el sondeo. Y ahorita Emilio nos muestra los resultados. Bueno, ¿con qué capacidad de colaboración digital cuenta? Recepción de facturas. Casi todo el mundo tiene esa parte. Bueno, un tema muy relacionado al tema de validación. Y bueno, el 21% sí cuentan con temas de órdenes, manejo de orden de compra, nota de recepción, que es la menor cantidad. Pero bueno, es una información muy valiosa para nosotros. Gracias por contestar estos sondeos. Vamos a dar continuidad. Ya hablamos de CDP en general. Ahora queremos puntualizar 4 casos de uso que vemos muy importantes ahorita en el mercado mexicano que puede ser de mucho interés. Y el primero es el tema de transportistas. El tema de transportistas, pues principalmente por la normativa o el requerimiento normativo actual, que es la generación de la carta aporte, ¿no? Entonces, ¿qué busca un comprador o cuál es su necesidad en el tema relacionado a tener servicios con transportistas, con este tema de la carta aporte? Y lo podría resumir en dos temas. Uno es, yo como comprador, realmente me aseguro que mi proveedor transportista está cumpliendo con la normativa. ¿Cómo sé que realmente está generando ya sea un
CFDI de ingreso, de traslado con la carta aporte, porque va a trasladar mis mercancías. Entonces, eso es una necesidad o un tema muy importante que el comprador quiere asegurarse de que lo haga el transportista, y si yo comprador le puedo ayudar con una plataforma donde me voy a asegurar que lo haga y yo lo esté viendo, qué mejor, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, yo como comprador, pues también necesito proveerle a mi transportista qué información tiene que transportar, porque para generar ese documento de carta aporte, pues tienen que ir desglosadas las mercancías que va a transportar. Entonces, hemos visto en el mercado un gran problema. Yo como comprador le digo a mi transportista qué me debe transportar. Le mando un correo, le mando un Excel. Entonces, queremos evitar a toda costa esa forma de operar. Hay muchos errores, muchos problemas. Entonces, en una plataforma como CDP, le puedo yo proveer, publicar esa información y hacer uso el transportista de ello para poder, de la forma más sencilla, poder generar esa carta aporte. Y esa se convierte en la necesidad del transportista. Oye, ¿qué materiales o qué mercancías sé las que debo de transportar? Bueno, si el comprador a través de CDP las puede publicar y poner en visibilidad al transportista en una plataforma como CDP, pues es una gran ventaja. Y por consiguiente, puedo generar mi carta aporte y por consiguiente puedo cumplir el requerimiento de mi comprador. Normalmente el transportista que ya recibe la información del comprador de qué mercancías tiene que transportar, él lo complementa con información como lo es información de la unidad, del camión, o información del operario, y con eso ya completa o complementa la posibilidad de generar la carta aporte. Y qué mejor en una plataforma con CDP, que ya vimos que estimula el tema de colaboración, el tema de comunicación, que da visibilidad a los dos actores en todo momento de dónde está mi transacción, si ya fue aceptada, ya fue entregada, ya fue programada, ya fue pagada, pues tener toda esa visibilidad entre los dos actores, comprador y proveedor, en este caso transportista, del estatus de su transacción. Entonces, es, digamos que la necesidad o el requerimiento que normalmente estos actores lo que buscan. ¿Y cómo es el proceso? Muy similar a como les comentaba la plataforma general. Aquí surge ahora en donde el comprador normalmente genera una orden de embarque y nosotros le añadimos con solicitud de carta aporte. Entonces, yo le hago esa orden de embarque a mi transportista. El transportista ve en la plataforma esa orden de embarque con solicitud de carta aporte y la puede aceptar o no, o rechazar. Entonces, al momento de aceptarla, pues ya se está comprometiendo a que va a generar ese transporte y bueno, empieza a generar la historia de la colaboración dentro de la plataforma. ¿Qué sucede posteriormente? El transportista genera la factura con la carta aporte. Igual, como lo decíamos anteriormente, si el proveedor tiene ya su sistema administrativo, en este caso el transportista, pues va a sacar la información que el comprador está publicando y va a generar la factura con carta aporte en otro sistema, que va a ser muy complejo, podría ser muy riesgoso, podría provocar muchos errores. Lo puede hacer. O bien, aquí mismo, en el documento de orden de embarque, generar la factura con carta aporte. Y en ese momento se entrega la factura al comprador y el comprador ya visualiza que sus mercancías ya van a ser trasladadas con un complemento de carta aporte y hay una asociación two-way match. ¿Por qué? Porque solamente hay dos documentos, que es la orden de embarque y la factura. Y el siguiente paso, normalmente, pues ya el transportista se traspasa, bueno, se va a las instalaciones del comprador, donde va a recoger el material para poderlo entregar a su cliente final. Y entrega el material como tal, pues al cliente final que me pidió mi cliente o mi comprador trasladar. Entonces, en este momento ya tengo una factura asociada a una orden de embarque y simple y sencillamente a partir de ahí ya puedo yo seguir con el proceso de gestión de pago. Entonces, este es un proceso muy simple a través de dos documentos, un documento comercial y un fiscal, y poder hacer
solventar la colaboración a través de este tema. El tema o la gestión de programación de pago y pago, ya lo comenté, es lo mismito que está aquí, que veíamos en el esquema anterior, donde yo ya puedo entrar a todo ese proceso como tal de gestión de pago y acceso a financiamiento. Entonces, este es un esquema. Hay un segundo esquema, donde le llamamos three-way match, que es muy similar, pero implica un documento adicional y nace con la generación de la orden de embarque y solicitud de carta aporte. Esta es aceptada. Posteriormente viene la facturación. Insisto, puede ser facturado en plataforma o cargado a la plataforma, como el transportista lo decida o como lo acuerde con el comprador. Entrega como tal su material de donde lo haya definido el comprador que tiene que recogerlo, lo entrega al cliente final. Y a partir de aquí empieza un tema diferente al anterior, que es, ahora yo le publico una nota de recepción, yo comprador, yo mi control, y muchos los asocian, esta publicación de notas de recepción a temas contables, a temas ya de generar presupuesto para el pago a los proveedores. Entonces puede generar esa publicación, donde esa publicación la recibe el transportista, el proveedor transportista, y la asocia a la factura que ya se había generado. Entonces ya ahí se genera un three-way match, que es orden de embarque, factura y nota de recepción. Y posteriormente viene todo el ciclo que ya comentamos, que es el tema de programación, gestión del pago, que nace con la programación, y con el pago ya sea dentro de la plataforma o integrando de sus sistemas legados como tal esta funcionalidad, ¿no? Entonces, ya es el mismo proceso de ahí en adelante, inclusive llegando al acceso de financiamiento. ¿Qué otras características tenemos en la plataforma en esta parte? Bueno, pues principalmente visibilidad y trazabilidad, podría decirlo. En todo momento el comprador sabe si ya generó los documentos, si ya los entregó, y puede dar ese trazo. Y bueno, se asegura en un tema de cumplimiento, ¿no? Entonces, ese es el flujo de transportistas que queríamos comentarles. Vamos a otro sondeo. Por favor, Emilio, si me puedes ayudar. Son un par de preguntas adicionales antes de continuar con la presentación. Por favor, para que me ayuden también en contestarlo, se los agradezco mucho. Y bueno, estas preguntas van más relacionadas al tema de si dentro de su proceso de negocio, pues requieren de servicios de transportes, ¿verdad? Que es el primer sondeo. Yo creo que ya podemos finalizar este sondeo. Es una pregunta muy sencilla. Bueno, la mayoría sí requiere de este tipo de servicio. Podemos ir a la siguiente, Emilio, por favor. Un segundo. Y bueno, es el tipo de servicio de transporte que requieren, si es a través de medios propios o se apoyan con terceros, que principalmente esta plataforma les apoyaría cuando es un tema con terceros, ¿verdad? Entonces vamos a dar otros segunditos para que nos ayuden a contestar. Creo que podemos ya cortarle, Emilio. Y el resultado de la misma, bueno, hay de forma propia, la mayoría es con externos, que normalmente es lo que se vislumbra en el mercado, y bueno, hay un 23% que no les aplica el tema de transporte. Excelente. Bueno, muchas gracias por contestar este otro sondeo. Y vamos a un segundo caso de uso, que es el tema del autoservicio. Este es un tema muy sencillo. Le llamamos autoservicio o autoemisión, porque no es otra cosa más que el comprador en la plataforma de CDP genera los documentos a nombre de mi aliado. ¿Y quién puede ser mi aliado? Mi aliado puede ser un comisionista, puede ser una persona de honorarios, un empleado de honorarios,
puede ser un freelancer, puede ser un arrendador también. Son normalmente aliados a mí como comprador, de que o no tienen particularmente una herramienta administrativa y se les complica mucho el tema de estarme generando los documentos comerciales, y esa es la necesidad como tal principal del comprador, ¿no? ¿Cómo me aseguro de tener en tiempo y forma los documentos fiscales que de estos diferentes aliados que normalmente se le puedan complicar? Porque un empleado y comisionista pues normalmente pues no tiene un sistema administrativo. Bueno, ¿yo cómo le ayudo a proveer? El hombre camión es otro ejemplo, por ejemplo, como tal de estos aliados. Entonces hay muchos ejemplos en este tema donde yo comprador puedo ayudar. Y bueno, del lado del aliado, del proveedor aliado, pues es cómo realmente yo tengo una herramienta o mi comprador me está ayudando con una herramienta, pues para prácticamente darle seguimiento al documento que el comprador a través de la plataforma está generando. ¿Y cómo es el proceso? Es muy sencillo. En el momento de la campaña de afiliación de estos aliados, que recordemos es una campaña digital que se manda normalmente a través de correo electrónico, donde se le provee una liga, accede a esa liga, y en este tema como tal de autoemisión o autoservicio, sí es obligatorio el que me dé el certificado de sello digital, que suba a la plataforma el certificado de sello digital y que me firme un términos y condiciones donde él está aprobando el que el comprador o su cliente tiene la autoridad para generar a su nombre el comprobante que de forma mensual le genera, o la factura por los servicios que normalmente le genera de forma rutinaria cada mes o cada 15 días o según el proceso de negocio. Entonces acepta como tal esas condiciones, y ya en ese momento pues el proveedor queda habilitado o afiliado y tenemos la información necesaria para poder generar la autoemisión. Posterior a que ya está afiliado el proveedor, el proceso normalmente se hace con un documento que le llamamos orden de servicio, donde el comprador es quien nos genera esa petición o esa orden de servicio a la plataforma para que se genere la facturación. Entonces, puede ser desde su ERP, puede ser que lo cargue en la plataforma, esa orden de servicio. Normalmente lo automatizan, como ya son procesos muy rutinarios, puede ser hasta nómina, como les decía, de empleados y comisionistas, puede ser un cálculo de comisiones para esos comisionistas, puede ser el cálculo de fletes para un tema de hombre camión. Entonces genera esas órdenes de servicio, nos las entrega y a partir de ahí se genera la factura. Y el proveedor o el aliado, simple y sencillamente, le da seguimiento a la generación de esta factura. Es un proceso muy simple, muy automatizado, que nos ha ayudado bastante en muchos procesos de negocio con nuestros clientes. Entonces, puede ser que algunos de ustedes tengan escenarios de este tipo, que podamos implementar un esquema de autoservicio. Posteriormente viene lo que ya hemos comentado, todo el proceso de gestión del pago, que inicia con la programación del pago y el pago, y bueno, como tal la generación del REP y el acceso al financiamiento. Entonces, este es otro caso de uso que queríamos comentarles, que puede ser útil también para sus negocios, y si es aplicable, pues estará excelente. Bueno, vamos a otro caso de uso, que es el tema de proveedores especializados. O comúnmente llamados como proveedores de outsourcing, ¿no? Estos proveedores, recientemente hay una normativa con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde prácticamente son dos grandes temas a cubrir, ¿no? El primero es, yo comprador o yo que tengo el servicio de proveedores especializados, ¿cómo me aseguro que quien me presta ese servicio tenga realmente el certificado o la verificación del RESPE ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Por un lado. Y por un segundo lado es el tema de asegurarme que me entregue mi proveedor una serie de documentos que la normativa me pide que debo yo de tener y salvaguardar para asegurarme de que está cumpliendo el proveedor para este tipo de servicio.
¿Cómo es el flujo? Inicia donde el comprador define un expediente digital, que es el paso 1 ahí en gestión de proveedores. Entonces, el comprador define su expediente digital. La información que tenemos visualizada es la que estoy mostrando, es contrato, el RESPE, aun cuando hacemos la verificación del RESPE aquí en la plataforma, como quiera también la normativa les pide que le den una copia del acta cuando se inscribieron al RESPE, declaraciones al IMSS, declaraciones del Infonavit, declaraciones de IVA, información de nómina. Entonces, esta información de nómina normalmente o puede ser de forma mensual, quincenal, como sean los periodos de nómina, es como lo pide. Posteriormente, genera una campaña, la campaña digital que hemos estado hablando, donde afilio a mis proveedores, donde le puedo hacer llegar el expediente que debe de manejar. Una vez que se afilian, se verifica, ya vimos qué es lo que verificamos, y después de verificado y afiliado el proveedor, pues ya se les habilita el expediente y el expediente digital se habilita a ambos lados, tanto al comprador como al proveedor, donde se pueden definir de forma periódica esos expedientes a cumplir. Y si no cumple la captura de esos expedientes de forma periódica, como puede ser, por ejemplo, Infonavit, creo que es cada 2 meses, los demás entiendo que es cada mes, el contrato puede ser cada año, lo de nómina depende del periodo de nómina que se maneje. Entonces se pueden generar esos warnings de tal manera que yo comprador me doy cuenta de que me está cumpliendo en entregar esa información, explotar esa información, validar esa información, bueno, estar como tal consultándola dentro de la plataforma. Y también se le permite al comprador, si está en sus posibilidades, el poder estar actualizando ese expediente. Y obviamente el proveedor, ¿verdad? Y posteriormente, todo el ciclo que ya vimos del Procure to Pay, puede ser que yo el servicio se lo esté solicitando a través de la colaboración de una orden de compra o una nota de recepción o solamente la aceptación de una factura. Entonces, ¿cómo puedo configurarlo dependiendo del proceso que yo normalmente maneje con estos proveedores? Pero ya no quiero ser tan repetitivo en ese proceso como tal ya de Procure to Pay, ¿no? ¿Cuáles son las características normalmente que se revisan o se validan en la verificación del RESPE? Pues es que esté vigente. Cuando lo afiliamos por primera vez, se hace una verificación posteriormente de forma periódica y puedo mantener un histórico. Normalmente lo hacemos cada mes, aunque se puede espaciar esa verificación como lo desee configurar. Y en el tema del expediente digital, pues lo que les comentaba, se puede habilitar el expediente para ambos lados, tanto para el comprador como para el proveedor. El que es lo obligado a capturarlo, pues es el proveedor, pero por alguna razón también los compradores a veces tienen información de sus proveedores que pueden estarlo actualizando. Esta información, estos expedientes se pueden exportar, en la plataforma lo podemos visualizar. El espíritu de la plataforma es que no se manejen papeles de esto, que toda la información que ocupan la puedan ver en un tablero, que puedan ver el detalle de un documento, si cargaron un PDF o una imagen, puedan ver esa imagen y solamente estar consultando información. Pero si al final quieren exportar la información, pues se puede manejar. Manejamos 3 niveles de información hasta llegar a versiones de documentos, porque es común y puede ser de que un proveedor donde quiso capturar o subir la declaración del Infonavit, pues resulta que subió su acta de nacimiento, la foto de su hija, no lo sé. Bueno, pues se queda esa información como historial, puede actualizar posteriormente el documento correcto y se van generando versiones. Entonces tenemos información hasta ese nivel de detalle de ese expediente. Y bueno, ese es el tema como tal de RESPE. Vamos con otra pregunta muy rapidita, otro sondeo. Para que me ayuden a contestarlo. Y es pues prácticamente si ustedes en su proceso de negocio pues tienen esta necesidad, ¿no? De trabajar con proveedores especializados o de outsourcing. Es muy sencillita, pero les agradezco.
Si me ayudas, Emilio, por favor, cerrando la pregunta. Y aprovechando ahorita también, invitarlos a que nos ayuden con preguntas. Ahí está el chat abierto para que nos hagan preguntas. Hay una persona que puede estarles ayudando a contestar en el transcurso del webinar, de la llamada, algunas preguntas. O si no, al final también vamos a dejar un tiempo para ello, pero les agradezco mucho si lo pueden ir haciendo. Bueno, el resultado de la pregunta, pues prácticamente el 50% de los aquí invitados tienen esta necesidad, ¿no? Bueno, por último, es el tema del caso de uso de arrendadores. Y ya hablamos del proceso general, ya hablamos de otros casos de usos. Este caso de uso también ha sido muy interesante porque hemos visto en muchos clientes, principalmente en cadenas o temas de retail, que pues tienen proveedores de arrendamiento. Es muy común que tengan la necesidad de rentar inmuebles, la necesidad de rentar locales, rentar terrenos, etcétera. Y bueno, el arrendador, así como hablábamos de los aliados, de los empleados y comisionistas, de los hombres camión, etcétera, pues hay muchos arrendadores que pues no tienen tampoco una herramienta administrativa donde fácilmente también me puedan generar una factura, y eso para los compradores se vuelve un problema. Entonces, ¿cómo también con una plataforma les podemos ayudar a que podamos proveerles de esa plataforma de tal forma de que cumplamos yo como comprador en tiempo y forma en tener esos documentos para que no afecten mi proceso, y el arrendador pues va a estar también cumpliendo en tiempo y forma porque le habilitamos de forma muy rápida la generación de documentos o la visibilidad de las facturas administrativas que normalmente le llaman, y el poder dar seguimiento a sus cobros, ¿no? de esos arrendamientos. Y el flujo es muy sencillo. Normalmente los compradores generan una prefactura o una factura administrativa. Esta factura puede ser publicada en la plataforma que les proveemos a los proveedores, en este caso arrendadores, y esa prefactura normalmente en base al cálculo de tipo de renta, que pueden ser fijas, pueden ser variables o mixtas, dependiendo de los contratos, de los acuerdos que tengan entre el comprador y el arrendador, o el arrendatario y el arrendador. Entonces, al publicar esta factura administrativa, pues puede ser aceptada o no por parte del arrendador. Si es aceptada, ya fluye todo el proceso. Si no es aceptada, seguramente hay una comunicación, hay un acuerdo de por qué no se está calculando correctamente la renta, de lo que realmente me deben de pagar. Una vez que ya está acordado esa factura administrativa, pues viene la generación de una factura fiscal. Igual, como lo hemos comentado, el arrendador puede aquí directamente, a través del documento comercial que se llama prefactura, 2 botonazos y generar su factura. Ya estoy de acuerdo que me tienen que pagar esa cantidad de dinero para este periodo, si es que es variable, o ya sé que es fijo, mensual, mes con mes ese arrendamiento, pues prácticamente lo acepto siempre y genero la factura. Si yo soy un arrendador que tengo una herramienta administrativa y quiero generar la factura en otro lado, la puedo generar, vengo y la cargo, y en ese momento la tengo que asociar con mi prefactura o mi factura administrativa, y queda asociado. Esto es un two-way match. Solamente hay 2 documentos en el campo, que es la prefactura y la factura fiscal. Pero en la generación de la factura o en la asociación de esta factura, hay validaciones muy acorde a este proceso, como son tipos de renta, lo mencionaba. Hay veces que son fijas, hay veces que son variables o mixtas. Hay un manejo muy particular en este tema de plazas, sucursales, inclusive números de tienda, que normalmente en este flujo de arrendamiento es utilizable, y en la plataforma lo podemos configurar. Y algo sumamente importante es la validación de cuenta predial, donde si es por este flujo de negocio de arrendamiento y un documento no cuenta con la cuenta predial, pues prácticamente no puede ser válida una factura, pero para el tipo de negocio no es deducible. No es un documento que puedan utilizar.
Entonces es primordial el manejo de cuenta predial. Y hay varios esquemas en que podamos utilizar esta validación de cuenta predial. Puede haber escenarios tan simples como el puro hecho de validar que traiga una cuenta predial, o inclusive llegar a temas donde yo, comprador o arrendatario, tengo las cuentas prediales y valido la cuenta predial que me están proporcionando en el documento. Entonces puedo de algo muy simple a algo muy particular. Y bueno, una vez que ya tengo como tal esa factura asociada y validada, pues viene todo el ciclo que ya comentamos de gestión del pago, que es la programación y el pago hasta la generación del REP. Y en este tema de arrendadores también pudiera utilizarse el tema de autoservicio que comentamos, porque sí nos hemos encontrado en el mercado que hay muchos arrendadores que no tienen una herramienta administrativa, no es su core, no es su, pues podrán tener algún inmueble que rentan, pero pues no es su actividad predominante, y pues se les complica a veces estar generando como tal la información de facturas fiscales que tienen que entregar a sus compradores, ¿no? Este es el flujo, muy sencillo y general. Y bueno, les voy a pedir me ayuden a contestar otro sondeo. Son un par de preguntitas más. Y ya con esto, posteriormente, quiero presentarles la plataforma para que la vean, la conozcan, también en unos minutos. Bueno, por allá deben de estar viendo la pregunta. Y pues es prácticamente si tienen la necesidad de rentar inmuebles, terrenos o alguna otra cosa dentro de su proceso de negocio, ¿no? Entonces vamos a dar un segundito para cerrar la pregunta y me ayudan a contestarlo. Insisto, está el chat abierto por si quieren hacer preguntas. Ahí se las podremos estar contestando, o si no, al final vamos a dar otros minutos. Creo que vamos en tiempo. Bueno, ya cerramos la pregunta. Y bueno, hay un 40% que sí tienen la necesidad en el uso de arrendadores, ¿no? Vamos con otra más. Es la última, el último sondeo. Y bueno, es una muy genérica que ojalá nos den oportunidad de platicar más a detalle de esto, pero bueno, nos ayudará mucho entender y saber la cantidad de personas que trabajan en su departamento cuentas por pagar, ¿no? Ok, pues cerramos la pregunta. Gracias, Emilio. Y el resultado es, pues mira, si hay algunas empresas de más del 5%, más de 20, perdón, y de 10 a 20 también son bastantitas, y la mayoría está en 1 a 5. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora quiero pasar a mostrarles la plataforma. Todo esto que les he estado platicando en PowerPoint, quiero presentarles en algunos minutos un recorrido de la plataforma. Y esta es la plataforma. Ya lo están viendo ahí en su pantalla. La plataforma nace con unos indicadores. Son dos plataformas, les comentaba. La plataforma que se le habilita como tal al comprador, en este caso la plataforma de CDP, y se le habilita otra, pues otra plataforma al proveedor que le llamamos Lito. Bueno, aquí ya me sacó por tiempo. Entonces, del lado del comprador, que son normalmente ustedes, pues vemos indicadores como tal en relación a sus proveedores, ¿no? La facturación de sus proveedores en un tema de ritmo mensual, el tema de pagos, cuántos pagos he tenido, cuántos he ejercido, cuánto tengo pendiente de pago, cuántos reps tengo de esos pagos, la información de pagos por vencer o pagos vencidos, el tema de programación de pagos, cuántos proveedores operan en la plataforma, entre otras cosas, información de campañas, cuántas campañas tengo activas, cuántos proveedores me han atendido y en qué estatus están de esa campaña. En la clasificación de mis proveedores,
que les decía servicios, mantenimiento, etcétera, o segmentos y zonas, cómo es que me han contestado y cómo es que han estado resultando de las diferentes verificaciones que les hacemos a los proveedores. Entonces son algunos dashboards muy rápido del lado dedito de la plataforma que se le habilita al proveedor, pues es también un dashboard, pero ahora son de ventas. Ellos están vendiéndole al comprador y sus indicadores pues son en relación a cobranza y a venta. Allí nada más lo voy a dejar. Entonces, dentro de CDP, les comentaba, pues partimos con un tema de campañas, donde en la campaña defino qué le voy a pedir al comprador, a quién se la voy a mandar y puedo darle seguimiento a esas campañas, quién atendió ya la campaña, quién ya se afilió, quién ha iniciado, quién le dio un clic, quién lo abrió. Y después de darle ese seguimiento que los proveedores se van afiliando en estas campañas, se va generando como tal el catálogo de proveedores, que si bien yo también puedo capturarlo, puedo irlo alimentando, pero el espíritu es que a través de las campañas se vaya generando. Y aquí puedo ir viendo las verificaciones. Yo veo un historial, como les decía, de forma mensual. Aquí solamente tengo habilitado el tema de PLD y el tema de geolocalización en ritmos mensuales y puedo irme a un reporte particular de esas verificaciones con estatus muy simples, como es temas de si pasó o no la verificación. Es todo lo que damos o mostramos dentro de la plataforma. Y una vez de que ya tengo al proveedor afiliado y verificado, pues ya puedo iniciar una colaboración. Y aquí tenemos, pues, digámoslo así, como comúnmente se conoce, un buzón de recepción, que es un portal donde tengo todos los documentos fiscales que los proveedores o me generan en la plataforma o cargan en la plataforma, ¿no? O inclusive yo puedo cargarlos, yo comprador. ¿Y qué documentos cargo yo como comprador? Pues principalmente aquellos proveedores que no colaboran conmigo, como puede ser Comisión Federal de Electricidad, Agua y Drenaje, etcétera. Proveedores que normalmente pago con caja chica, ¿no? Y puedo hacer toda la gestión de notas de cargo, las órdenes de servicio para el tema de automisión que comentábamos, el tema de la orden de compra, donde en base a los diferentes procesos que configuré, en base a los diferentes estatus de los documentos, pues son las acciones que puedo generar, ¿no? De una orden de compra, como eliminar un documento, editar un documento, publicar un documento. Del lado dedito, en el tema de operación, pues en un tema de orden de compra, normalmente es quien atiende la petición de una orden de compra y sus acciones normalmente son diferentes, ¿sí? Bueno, ahorita está cargando. También del lado del comprador, por la publicación de las notas de recepción, si es que yo configuré como tal la necesidad de generar notas de recepción normalmente para un three-way match y pues puedo darle seguimiento si está facturado, si está por recibir factura y que del lado dedito pues normalmente es generar la factura. Ya estoy por ejemplo aquí del lado dedito y del lado que es el proveedor y si yo veo las órdenes de compra pues normalmente las acciones son diferentes. Por ejemplo aquí es la aceptación de una orden de compra, ¿no? Si yo veo del lado del proveedor las notas de recepción, pues normalmente las acciones es generar una factura. Bueno, aquí hay muchas facturadas. No sé si tenga aquí algún ejemplo de, por ejemplo, esta que estoy ahí iluminando, que está por facturar y sencillamente es como les digo, es un par de botones y generar la factura de algo que ya me publicó el comprador. Entonces aquí puedo estar haciendo toda esta colaboración. De tal manera que cuando cierre una transacción como tal comercial, viene el tema fiscal y viene todo el tema de gestión de pagos. Y en este portal, ahora de gestión de documentos, es donde puedo hacerlo. Donde puedo tener un portal donde tengo todos los documentos por aceptar, los documentos por programar si es que no estoy utilizando políticas de pago, por aprobar si estoy pasando por un proceso de aprobación y en proceso de pago. Si es que lo puedo hacer dentro de la plataforma o bien aquí integrarme con los RPs o los sistemas legados para notificar del pago de tal forma de cerrar el círculo pagando el documento, como tengo aquí ya un documento con REP, y que la plataforma en automático pues me genere
esos reps, ¿no? Yo aquí puedo ver el detalle de un documento donde está programado, ya está pagado, veíamos, y puedo ver el detalle donde incluso ya tiene la generación del rep. Y aquí veo el rep y pues en automático se me generó cuando le confirmé que estaba pagado y pues cierro el círculo, ¿no? Bueno, es una navegación muy rápida de la plataforma. Espero nos den la oportunidad de platicarlo con ustedes más a detalle y poder detallar más los flujos de negocio y poder mostrar la plataforma a mucho mayor detalle. Quisiera pasar por último, nos quedan 10 minutos, a un tema de una notificación del tema de carta aporte, donde regreso a la presentación para que Emilio nos ayude rápidamente a comentarlo, ¿no? Y después pasar a ver si podemos comentar algunas preguntas. Muchísimas gracias, Miguel, y con gusto. Esta última parte de la presentación en el webinar busca dar algunos mensajes, refrescar y resaltar algunos de los mensajes que vemos importantes en relación a la actualización normativa referente al complemento de carta aporte. Fundamentalmente es resaltar que tenemos todos los contribuyentes que vivimos la necesidad de trasladar mercancías dentro del territorio nacional desde inicio de este año, 1 de enero del 2022, la obligación de emitir un CFDI al cual se le va a incorporar el complemento carta aporte. Y que durante este periodo que ha corrido desde enero, la autoridad nos ha publicado diferentes facilidades a los contribuyentes que vivimos esta obligación. Una de ellas fue publicada a través de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, en donde nos define la autoridad un periodo de transición que comienza igual en el día 1 de enero del 2022 y que culmina el 30 de septiembre, en donde en este periodo de transición se puede cumplir, se puede lograr la obligación de generar el CFDI con el complemento carta aporte de manera incorrecta o para emitirlo con imprecisiones sin la necesidad o sin que se apliquen multas o sanciones. Hoy nos encontramos en un punto en el tiempo en donde estamos dentro de este periodo de transición y la intención de mencionarlo en esta sesión es resaltarles que de cara al día final de septiembre, estamos a unos meses, deberemos de ajustar tanto en las operaciones como en los flujos de emisión del CFDI que incorpora el complemento carta aporte, todos aquellos elementos que evitarían estar emitiendo con imprecisiones, derivado de la intensidad y la rapidez y la agilidad con las que se viven estas operaciones. Hemos evidenciado que hay ajustes que se tienen que vivir y que aprovechamos en este webinar para recordar y estar pendientes cada uno de los emisores de aquellas modificaciones que se tendrían que hacer para no incurrir en una sanción o en una multa de parte de alguna de la autoridad, que incluso puede ser más allá de lo fiscal. Otro mensaje que quisiéramos resaltar tiene que ver con otra facilidad en la obligación que la autoridad nos ha publicado, en este caso relacionada con la segunda resolución de modificaciones, pero ahora de las reglas generales de comercio exterior, en donde nos indican que aquellas operaciones de comercio exterior van a requerir un CFDI, la factura, con el complemento carta aporte y que será exigible a partir del día 1 de octubre. De manera que existe coincidencia en el término del periodo de transición que recién mencionábamos, pero ahora para aquellas operaciones específicas de comercio exterior. Y este es un requerimiento que a lo largo del tiempo, desde que vio la luz el complemento carta aporte, de manera similar ha vivido evolución, ha transitado desde su versión 1.0 a la 2.0 y ha vivido el tránsito del periodo de transición, pero específico para las operaciones de comercio exterior que están publicadas en las reglas generales de comercio exterior. Entonces, parte de la intención de este mensaje es para aquellos contribuyentes que viven esa necesidad o esa obligación, que tomen sus acciones preventivas para evitar alguna disrupción en sus operaciones de comercio exterior por no incorporar correctamente, con información precisa,
la emisión del CFDI con el complemento carta aporte. Y por último, resaltar que durante toda esta etapa de efervescencia normativa en donde han aparecido complementos como el complemento carta aporte o se han modificado esquemas como el anexo 20 ahora en su versión 4.0 y que estamos dentro de ese periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la 4.0, también hay algunos componentes, algunos elementos que nutren la emisión del CFDI, como son los catálogos que han estado viviendo actualizaciones. El caso del complemento carta aporte no es la excepción y ha vivido una serie de actualizaciones, por ejemplo, las de los catálogos de productos o servicios o de fracciones arancelarias para aquellas operaciones de comercio exterior que pueden llegar a ocasionar alguna modificación más allá de una opción, sino que un flujo nuevo dentro de la emisión del CFDI que incorpore estos catálogos, en el caso específico del complemento carta aporte, pudiera ser la opción. Tal fue lo que nos sucedió con la actualización de productos o servicios, en donde algunos de los productos que anterior a la actualización no eran catalogados como materiales peligrosos, con la actualización se convirtieron en posibles materiales peligrosos, lo cual habilita atributos adicionales en el flujo de emisión y que si el emisor no está preparado para cubrir esa exigencia de parte del esquema, pues podría enfrentar disrupciones en sus operaciones. Entonces aquí el mensaje es permanecer alertas, permanecer atentos a cualquier modificación o actualización de catálogos, ya mencionábamos de los productos o servicios, porque pueden implicar un esfuerzo adicional que solamente incluir un nuevo número de parte de un producto o servicio. Y lo mismo sucede para las fracciones arancelarias. Es una industria, un sector de la economía muy, muy dinámico, de tal manera que se modifican, entran, salen, o algunas se retiran, y si coincide que el emisor está utilizando estas fracciones arancelarias, podría nuevamente enfrentar una disrupción en sus operaciones de comercio exterior. Con esto, damos por terminado el material que teníamos preparado para la sesión del día de hoy. Y le vamos a abrir un espacio a preguntas y respuestas que nos han hecho el favor de compartir para que aprovechemos a nuestros expositores para sus respuestas. Entonces, si me permiten, voy a leer la primera de ellas para que nos hagan el favor de ampliar la respuesta que ya tienen en el chat de preguntas y respuestas. Y esta primera pregunta tiene que ver con CDP, con la plataforma de colaboración digital con proveedores, y que dice así: ¿qué validaciones se pueden hacer para la recepción del complemento carta aporte? Es decir, ¿la plataforma lo revisa automáticamente? Si gustas, Miguel, por favor, ampliar la respuesta que por ahí compartimos en el chat. Sí, claro que sí. Bueno, la plataforma, si es que emiten la factura con el complemento en la misma plataforma en CDP, pues nosotros somos para el documento, ya garantizamos que esté también como tal validado. Si suben la factura con el complemento a la plataforma, pues se valida en base a la normativa vigente y nos aseguramos que el documento pues sea como tal fiscalmente válido. Y adicionalmente, quiero comentar que podemos integrar algunas reglas de negocio comerciales para validar, dependiendo la necesidad de cada negocio, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta de Adriana Ponce, en donde nos hace la siguiente pregunta: requisitos para poder obtener el servicio de pago anticipado. Si eres comprador, tú solicitas una línea de crédito y esa línea de crédito, después de un análisis como tal de crédito, se otorga una línea. Cuando ya tienes otorgada esa línea, lo que se hace es tú seleccionas a tus proveedores al cuales le quieres abrir el cobro anticipado. Y bueno, de tal manera que el proveedor ya tener habilitado eso, hace cotizaciones y ya puede hacer ese cobro anticipado. Si eres proveedor, lo que tienes que hacer es solicitar también una línea de crédito, el cual también pasa por un proceso de análisis, y posteriormente, ya otorgándose esta línea de crédito, tú puedes seleccionar las facturas que se le hace una cotización en línea en la plataforma, se te dan esas cotizaciones, tú las aceptas y ya puedes anticipar los pagos. Espero haber contestado la pregunta.
Una última pregunta para respetar el tiempo, Miguel. Nos indica Miguel Mavs. En el caso de transportistas, ¿es posible generar facturas de servicios consolidando diversos servicios de fletes? La normativa lo que nos pide es que sea un complemento de carta aporte por flete. Lo que se puede hacer la consolidación de servicios, pero el complemento de carta aporte debe estar asociado solamente a un flete como tal, ¿no? Entonces, bueno, podría entenderse que no, que solamente es carta aporte por servicio. Hay otras maneras de resolver esa situación que igual lo podemos platicar más a detalle. Muchísimas gracias, Miguel. Con esto tenemos más preguntas que con gusto vamos a permanecer en la línea para responder, pero queremos agradecer muchísimo su participación, su presencia en este webinar y pues esperen noticias pronto para una siguiente sesión de las plataformas de colaboración digital de Oregon, en donde tendremos la oportunidad de invitarlos a participar con nosotros. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.